audio sobre normatividad archivística colombiana. Es un manual producido por el Archivo General de la Nación de Colombia, titulado Edificios de Archivos en Clima Tropical y Bajos Recursos. Se señalan como autores a varias personas, así, se mencionan autores varios solamente. Dice que la coordinación general estuvo a cargo de Virginia Chacón Arias y que la coordinación editorial y técnica estuvo a cargo de Sara González Hernández. El documento consta de 66 páginas, varios capítulos. Son en total 4 capítulos, 3 anexos. Los audios de este documento, en este audio se tratará el primer capítulo y en adelante para cada capítulo se estará contenido en un audio cada vez. Los 3 anexos estarán contenidos en un solo audio. Entonces vamos inmediatamente al contenido. Como es costumbre de mi parte, voy a hacer una lectura del contenido en lo que toca a este audio. Entonces, en este audio se va a tratar el capítulo primero. El capítulo primero se titula La Babel Documental, que va de la página 5 hasta la página 10 del documento en físico. Las subpartes de ese capítulo 1 titulado La Babel Documental son: la primera parte, el archivo como centro para conservar, organizar y difundir el patrimonio documental; segundo, el edificio; y tercero, los habitantes. Entonces vamos a empezar. Recordamos el título: Edificios de archivos en clima tropical y bajos recursos, de autores varios. Capítulo 1, La Babel Documental. Estamos sobre la página séptima. Primer subtítulo: el archivo como centro para conservar, organizar y difundir el patrimonio documental. El archivo total debe plantear con insistencia, además de las funciones tradicionales de recopilar, organizar y conservar la documentación, una nueva misión: lograr el mayor aprovechamiento social de la información y del patrimonio que custodian estas casas de la memoria y transparencia de la administración. En los tiempos modernos, el archivo se debe entender como una empresa prestadora de servicios a la comunidad y a la misma administración. En los antiguos archivos era impensable el acceso masivo de público y por lo mismo era tradicional cierto aislamiento de estas instituciones. Desde finales del siglo XIX y en especial a partir de la Segunda Guerra Mundial, los temas y problemas de la investigación histórica, así como los métodos, sistemas de trabajo e intereses de los científicos sociales han variado. De otra parte, es cada vez mayor la demanda de información que conservan los archivos por parte de los ciudadanos en general, y también es creciente la conciencia sobre la importancia de los documentos que custodian como parte fundamental del patrimonio cultural de una nación, por lo cual le pertenecen a la sociedad global. Afortunadamente, están quedando atrás los tiempos de radical desprecio por el pasado y férreo apego solo al presente. William Rosenberg, vicepresidente de la División de Investigaciones de la Asociación de Historia Americana, ha afirmado que, comillas, los archivos son el depósito de las memorias nacionales y por consiguiente de la identidad de los pueblos, cierra comillas. Así, los archivos no inciden solo en las posibilidades de estudio de los documentos, sino que pueden llegar a influir en la configuración de la memoria de un país y en la construcción de la identidad colectiva nacional. Por lo anterior, se ha considerado que este manual debe plantear recomendaciones básicas para la construcción o adecuación de edificios de archivo destinados particularmente a albergar fondos documentales de valor permanente, que constituyen el patrimonio documental de una nación, región o municipio. No se descarta que la edificación pueda responder de manera integral a la necesidad de albergar archivos administrativos y centrales. Los documentos que ellos conservan pueden estar en distintos soportes: papel, fotografía, disquete, microfilm, microfichas, soportes magnéticos, CDs, etc.
Asimismo, como estos se han diversificado, requieren nuevas tecnologías para facilitar su consulta y favorecen cada vez más la difusión de fuentes primarias mediante técnicas audiovisuales, conferencias y exposiciones. Solamente mediante un diálogo interdisciplinario, creador, constante, respetuoso, enriquecedor entre archivistas, restauradores y arquitectos, se lograrán soluciones adecuadas en el caso de la construcción o adecuación de edificios para archivos. Este diálogo no debe excluir la participación de otros profesionales y de los usuarios, que podrán hacer aportes valiosos en este campo. El archivista y el conservador expondrán los requerimientos que consideren necesarios para el buen funcionamiento de un archivo y el arquitecto estudiará y planteará las soluciones óptimas a esas necesidades, a partir de la consulta técnica y del análisis de la experiencia y observación crítica de otros archivos. Segundo subtítulo, el edificio. Estamos en la página 8. Los edificios de archivos, como toda obra, responden a problemas arquitectónicos, estéticos, emocionales, ambientales y constructivos. Cada caso es particular, individual. Si aceptamos que la arquitectura es la confluencia de la geografía, en tanto características del lugar y de la historia, en tanto todo el contenido, dice acá, no solo emocional, sino la experiencia constructiva y estética de la sociedad, debe responder a esas realidades específicas. Los edificios de archivo no se pueden diseñar al estilo de containers, pretendiendo hacer diseños válidos para cualquier parte del mundo. La globalización en arquitectura es inaceptable. Sin embargo, aunque no se pueden plantear normas universales estrictas, sí existe un orden general que es preciso interpretar de acuerdo, entre otros, con los requerimientos técnicos y funcionales de la construcción, las condiciones climáticas, la topografía, la ubicación en la ciudad, la historia y las expectativas de la comunidad. Los edificios para archivos son ante todo obras arquitectónicas y deben partir de un proyecto que atienda dos premisas fundamentales. Primera, la estética y la espacial de un lado y de otro, la funcional. Las primeras responden a la necesidad de la arquitectura de producir emoción y por consiguiente conocimiento, de despertar afecto hacia la edificación y hacia la ciudad. La construcción de un archivo, como la de cualquier edificio de carácter institucional, es un problema urbano. Debe ser un aporte a la ciudad, debe ser apreciado y comprendido en su integridad y llegar a ser con el tiempo una obra de arte, valorada y admirada, porque llegará a ser un patrimonio. Este, como todos los problemas de la arquitectura, es un problema ético, porque con lo que se hace en el presente se condiciona el futuro. O bien se puede favorecer el desarrollo de la ciudad o de una zona específica de esta, o se puede causar un gran perjuicio. La segunda premisa, la funcional, hace que el edificio responda de forma correcta a la utilidad que se le ha asignado, pero debe ir más allá. Un edificio público debe ser transparente en sus partes como en el todo. También debe ser transparente con la ciudad. Debe crear un paisaje urbano característico y enriquecedor. El edificio de archivo debe ser un personaje destacado en el elenco arquitectónico de la ciudad. La ciudad, que se tornó la mayor invención de la humanidad, está compuesta por la suma y diálogo de sus edificios. Más que el resto de los edificios, los que tienen funciones culturales como archivos, bibliotecas y museos, deben ser referencias más fuertes por su sentido de permanencia y su papel en la formación y estructuración social. El edificio destinado al archivo en cualquiera de sus niveles, es decir, municipal, departamental, estatal o nacional, no puede ser un edificio cualquiera, debe tener carácter, y es la arquitectura como fenómeno cultural de importancia fundamental en el quehacer de un pueblo la que debe aportarle este carácter. No importa el origen del edificio, lo fundamental es su calidad arquitectónica. El edificio podrá ser de época, como por ejemplo el edificio de archivo de París, podrá ser de concepción contemporánea, por ejemplo Inglaterra, podrá ser resultado del cambio de uso, es decir, los edificios adecuados. Dice la autora, los autores que son los más diversos que se encuentran en el mundo. O puede ser como un presidio, tal como el caso del Archivo de México, o puede ser como una iglesia, el caso de Finlandia,
como una fábrica de dinero, como es el archivo de la Casa de la Moneda en Brasil, Verbigracia Brasil, o una construcción nueva, como el caso de Colombia y Costa Rica, los casos de Colombia y Costa Rica. Además de estar funcionalmente bien resueltos, con sus dimensiones correctas y todos los requisitos técnicos, el edificio de archivo debe ejercer gran atracción sobre el ciudadano, transmitiéndole sentimientos de perennidad y seguridad. El edificio de archivo, como toda obra arquitectónica institucional, es finalmente patrimonio. Pierre Franck Castel, el gran sociólogo del arte, afirmaba que toda arquitectura es documento. No es un documento arqueológico o pictórico, sino un documento espacial, que representa los ideales, las emociones, las vivencias de una sociedad, y que reviste un profundo significado social. De lo contrario, no tendría valor alguno. Es esa la importancia de tal signo estético, cultural, espacial, etc. Tercera parte, estamos sobre la página 9, se titula Los habitantes. Disciplinas diferentes a la historia, entre otras arquitectura, sociología, educación, salud, economía, ciencia política e ingeniería, encuentran en los fondos custodiados por los archivos la información básica para reescribir su historia o la de las instituciones de importancia para el desarrollo de un país. La participación del público en las labores de un archivo es cada vez mayor. A partir de la década del 80 se ha evidenciado la voluntad institucional, en la mayoría de los archivos, de permitir el disfrute de sus fondos a un público cada vez más amplio, incluso no especializado y con intereses culturales bastante diversificados. Los usuarios de los archivos son investigadores, estudiantes, público asistente a conferencias, a cursos de capacitación y visitas guiadas, interesados en asesorías, en exposiciones temáticas y desde luego los propios empleados son sus habitantes permanentes. De acuerdo con esto, tanto los archivistas como los archivos deben estar preparados para servir los documentos que enriquecen sus fondos documentales e informar de su existencia a un amplio público mediante políticas sistemáticas de promoción. Buscarán siempre ampliar las posibilidades de acceso y utilización de la riqueza documental que custodian, ampliando las áreas de uso. Así, el archivo fortalecerá la imagen institucional entre sus usuarios tradicionales y atraerá nuevas categorías de usuarios. Los archivos han diversificado sus servicios, fortaleciéndose cada día el diálogo y la colaboración interactiva con diferentes usuarios. Se ha ampliado el ámbito y la temática de la investigación. Ahora, a la documentación no se le da solo un uso académico, sino también, comillas, práctico, fin de las comillas. Con mayor frecuencia se realizan compilaciones sobre temas específicos, por ejemplo, efemérides, personajes, infraestructura vial, desarrollo de las comunicaciones, de la industria, del comercio, avances de la ciencia, crecimiento urbano, vida cotidiana, otros. Se recurre a ella para hacer publicaciones especializadas, divulgación y otras tareas no tradicionales. Mapas, sellos, fotografías, textos, caligrafías, dibujos, firmas, se constituyen cada vez más en materiales que los medios de comunicación impresos y la televisión utilizan para reforzar y acompañar los mensajes. Los temas que ofrece la documentación de archivos han sido muchas veces recreada y han servido como tema central de guiones para documentales y películas. Asimismo, se consultan en diferentes soportes, tales como diapositivas, casetes, discos compactos, videos, microfilmes, soportes magnéticos. Materiales para apoyar la enseñanza de la historia que dan cuenta, entre otros temas, de la administración colonial, como por ejemplo las cédulas reales, que dan cuenta de los procesos de poblamiento, como por ejemplo los censos, de la actividad económica, por ejemplo los impuestos, las relaciones comerciales, sobre producción, que dan cuenta sobre estadísticas, sobre diferentes tópicos, sobre vida cotidiana, sobre historias de las mentalidades, etc. En la actualidad, resulta impensable que exista un archivo sin áreas considerables destinadas a la recepción del público, servicios de información integral, salas de consulta para estudio o de investigadores,
salas de exposiciones con posibilidad de realizar muestras diversas para adultos, para escolares, para públicos especializados. Es impensable en la actualidad un archivo sin áreas destinadas para, por ejemplo, también para auditorios, para aulas de capacitación y asesorías, para almacén, para venta de publicaciones y objetos relacionados con los archivos, además de las tradicionales dependencias para labores administrativas, de conservación, reprografía, clasificación, divulgación y otros. Este es el fin del capítulo 1. Gracias.